Vamos a hacer la demostración del siguiente teorema. El área de un trapecio de cualquier forma es base 1 más base 2 sobre 2 multiplicado por la altura. Lo que es equivalente lo pueden encontrar tal vez lo pueden encontrar en otros libros de la siguiente forma y pueden estar seguros de que lo mismo es base 1 más base 2 por altura sobre 2. ¿Por qué esas dos cosas son equivalentes? Bueno, recuerden las propiedades o cómo se multiplican dos fracciones y se darán cuenta que es exactamente lo mismo. Bueno, vamos a seguir, para demostrar este teorema, vamos a seguir el esquema que habíamos dicho, de que planteamos el teorema, planteamos las hipótesis y al final pues especificamos bien qué es lo que queremos demostrar. Entonces empecemos con el teorema, ya lo tenemos, entonces vamos con la hipótesis. Para poder demostrar este teorema voy a mencionar tres cosas a mi favor que ya conozco. Recuerden que las hipótesis son aquellos resultados, aquellos axiomas o aquellos teoremas que ya he demostrado, que yo conozco que son verdad y que los puedo usar a mi favor para demostrar el teorema actual, el que estamos intentando demostrar. Bueno, la primera hipótesis es que los ángulos internos alternos son congruentes. Recordemos que este símbolo significa que dos cosas tienen la misma medida y eso se llama congruentes. La segunda hipótesis es que si tengo ángulos que son opuestos por el vértice, también son congruentes. Y la tercera hipótesis es que triángulos que tienen medidas angulares idénticas es porque esos triángulos son congruentes. Eso se llama el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Entonces la tesis vamos a plantearla como, en vez de colocarle base 1 más base 2, pues para facilitar las cosas vamos a llamarle B mayúscula, B minúscula y a la altura le vamos a llamar H. Pero como ustedes podrán observar es exactamente lo mismo. Simplemente que base 1 lo cambié por B mayúscula, base 2 por B minúscula y la altura la cambié por H. Antes de hacer la demostración necesitamos entonces recordar algunas cosas. Vamos a recordar lo que son los ángulos internos. Recordaremos también qué son los ángulos opuestos por el vértice. Y también el criterio de congruencia de triángulos, que en este caso era el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Vamos a explicarlo. Empecemos con ángulos internos. Entonces, supongamos dos líneas, en este caso dos rectas M y N, las cuales son paralelas entre sí. Entonces aquí las dibujamos. Esto que está aquí y esto que está aquí son paralelas. Recuerden que el símbolo de paralelismo es este, ¿no? Entonces M, dos palitos y la N significa entonces que son paralelos. Y hagamos una tercera recta que sería esta, la cual corta a las rectas paralelas. Observemos de que se forman unos ángulos. Voy a llamar el ángulo A, el ángulo C, el ángulo D y el ángulo B. Bueno, los ángulos alternos internos son aquellos que están en la parte interior, o sea, entre la M y la N, y que a su vez están en lados opuestos. Si todo este pedazo que está aquí le llamamos el lado 1 y a todo este pedazo que está aquí le llamamos el lado 2, entonces podemos darnos cuenta que el ángulo A y el ángulo B, son ángulos alternos internos. Y como habíamos dicho por aquí en las hipótesis, los ángulos alternos internos son congruentes. Eso quiere decir que el ángulo A y el ángulo B son congruentes. Por eso lo he hecho de ser ángulos alternos internos. Y lo mismo pasa con el ángulo C y el ángulo D. El ángulo C y el ángulo D, al ser ángulos alternos internos, nos encontramos entonces con que son congruentes. Eso quiere decir, recuerden que la congruencia lo que quiere decir es que tienen exactamente la misma medida. Si yo vamos a suponer que el ángulo A mide 40 grados, una suposición. Eso significa que entonces el ángulo B también mediría 40 grados. Eso es lo que significa congruencia. Listo. Eso queda ya claro. Pasemos al segundo punto, que son
los ángulos que son opuestos por el vértice. Decíamos que los ángulos opuestos son aquellos que están, por así decirlo, al frente del otro. Si observamos el ángulo A, el que está al frente del ángulo A es el ángulo C. Y miren de que lo separa precisamente el vértice. Por eso se llama opuestos por el vértice. Y vamos a decir entonces que el ángulo A es opuesto por el vértice. Entonces el ángulo A es congruente al ángulo C. Entonces el ángulo A es congruente al ángulo C. Esos dos ángulos miden exactamente lo mismo. Y de igual forma, si yo tengo aquí mi ángulo B, el opuesto por el vértice es el ángulo D. Por ser opuestos por el vértice, entonces vamos a decir que esos dos ángulos son congruentes, o sea que tienen la misma medida. Pasemos al otro punto. Bueno, el otro punto es el siguiente. El criterio de congruencia de triángulos, ángulo, ángulo, ángulo. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que yo tengo un triángulo al que le voy a llamar triángulo 1. Y los ángulos internos son alfa, beta y teta. Si yo hago una copia, pues una copia se supone que es algo que es idéntico, ¿sí? Entonces me voy a encontrar con que este ángulo es igualito a este ángulo. Que este ángulo que está acá pues tiene que ser igual a este ángulo. Y que este ángulo tiene que ser igual a este ángulo. Ahora yo hice una copia, entonces yo estoy seguro, estoy completamente seguro de que esos ángulos son los mismos. Ahora yo lo podría ver desde otro punto de vista, como digamos como lo opuesto a lo que acabo de decir. Imaginémonos que yo tengo dos triángulos, lo mismo, triángulo 1 y triángulo 2, pero yo no sé si esos dos triángulos son iguales, no tengo ni idea. Sin embargo, si yo logro identificar que este ángulo y este ángulo son iguales, mire que esos ángulos son correspondientes, porque esos ángulos, hay una correspondencia entre ellos, porque esos dos ángulos están ubicados en la misma parte. Vamos a utilizar esa palabra de correspondiente a los ángulos que están ubicados en la misma parte. Como alfa y alfa prima están ubicados en la misma parte, y si yo los midiese y me doy cuenta de que son exactamente los mismos, entonces vamos a decir que esos ángulos son congruentes. Si hago exactamente lo mismo con beta prima y con beta, mire que están ubicados en la misma parte y los mido y son iguales, pues sabemos que son congruentes. Y lo mismo sería con teta prima. Si teta prima, que está ubicado en la misma parte que teta, es igual, son iguales entre sí, es porque son congruentes. ¿Y qué significa eso? Pues significa que si esos ángulos, cada uno, que son correspondientes entre sí, son exactamente los mismos, es porque sí o sí el triángulo tiene que ser el mismo. ¿Sí? O sea, es como que nos devolvemos. Inicialmente yo hice una copia, hago una copia y yo sé automáticamente que si es una copia, los ángulos tienen que ser lo mismo. Ahora miremoslo en otra perspectiva. Yo no hago la copia, pero yo encuentro de que los ángulos son exactamente los mismos a los que están aquí y están ubicados en la misma parte. Pues eso necesariamente tiene que significar que los triángulos son iguales también. Entonces acá les escribo. Si dos o más triángulos entre sí tienen sus correspondientes ángulos congruentes, entonces correspondientes, cuando yo decía correspondientes era que estaban ubicados en la misma posición. Si los correspondientes son congruentes, o sea, tienen la misma medida, entonces dichos triángulos son congruentes, lo que estábamos diciendo. Entonces, la única manera de que eso ocurra es que tanto el triángulo 1 como el triángulo 2 tienen que ser necesariamente congruentes. Entonces, la conclusión es esta. Si los triángulos correspondientes son congruentes, eso significa que los triángulos también tienen que ser congruentes. Y a eso se le conoce como criterio de congruencia ángulo, 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 pues porque estamos trabajando con los tres ángulos. Hay otros criterios de congruencia, pero este es el que vamos a utilizar para demostrar el teorema. Ahora sí, empecemos a hacer la demostración. Bueno, la demostración va a utilizar esas tres aclaraciones que hicimos anteriormente, las vamos a utilizar. Entonces, vamos a empezar con un trapecio. Recuerden que puede ser de cualquier forma. Yo lo quise hacer así.
Listo. Y voy a tener en cuenta que recuerden que esto h es la altura. La altura es aquel segmento perpendicular a la base, ¿sí? Perpendicular a la base que llega hasta la otra base. Por ejemplo, ya la altura la había podido dibujar aquí también sin problema. Es lo mismo, h. Entonces, si yo trazo una línea desde una base hasta la otra base y ese segmento es perpendicular, o sea, me genera ángulos de 90 grados, esa medida es lo que yo conozco como altura. Vale, vamos a llamarle a la base más pequeñita le vamos a llamar B minúscula y a la base más grande le vamos a llamar B mayúscula. Y bueno, los vértices, ¿no? Los vértices del trapecio son estos. Hagamos una copia de ese trapecio. ¿Por qué? Porque quiero hacer una construcción auxiliar. Entonces miren cuál es el secreto, digamos, de lograr hacer esta demostración. Entonces resulta que en geometría nosotros podemos hacer construcciones que aunque no están en la figura original, digamos que si yo las hago, no me afectan para nada el resultado. ¿Sí? No tengo ningún problema. Yo puedo agregarle cosas a una figura sin afectar el resultado, sino que al contrario, esas añadiduras que yo voy a hacer, que son válidas, me van a ayudar a mí a hacer ciertas deducciones que me van a servir a mí para demostrar el teorema. Entonces, la construcción se basa en lo siguiente. Observemos la base más pequeña, ¿sí? La base B. Voy a extender un segmento de ese mismo tamaño en el segmento de la base más grande. ¿Cómo así? Algo así. Voy a dibujar, en este caso pues la puedo copiar, voy a copiarla. Voy a dibujar ese segmento B que está allí, lo voy a dibujar acá. ¿Listo? Entonces miren, es como si hubiese extendido un poquitico más ¿cierto? La base grande, la base B. Pero eso sí, se supone que tiene que ser igualito al B, al que tengo ahí arriba. O sea, ese es el secreto de esta demostración. Vamos a llamarle a llamémosle a pues como ese allá se llama, bueno, pongámosle D'. Le podemos poner D', no hay ningún problema. A ese vértice. Y vamos a unir el vértice B con el vértice D'. O sea, vamos a hacer algo así. Vamos a unir a B. Vamos a unir a D con... Bueno, venga, yo no lo hago punteado, sino que lo hago como una línea normal. Vamos a unir estos dos. Listo. Bueno, muchachos, aquí el truco es el siguiente. El truco es el siguiente. Observen que se formó un triángulo. No sé si logran verlo. Vamos a ver si lo puedo marcar. Se formó un triángulo aquí. Se formó un triángulo. ¿Sí o no? La idea es que vamos a calcular el área de ese triángulo. Y el área de ese triángulo es igual al área. Es igual al área al área del trapecio. ¿Por qué digo yo que es igual al área del trapecio? Pues vamos a mirar unas cosas que se tienen que cumplir para que eso sea verdad. Miremos lo siguiente. Aquí yo tengo un triángulo pequeñito, ¿cierto? Tenemos, para poder yo decir de que el área de ese triángulo, del triángulo grande que acabé de hacer, que el área de todo ese triángulo es igual al área del trapecio, yo tengo que demostrar algo. Tengo que demostrar que esos dos triángulos que estoy ahí sombreando son congruentes. ¿Sí? Claro, si lo vemos así de forma intuitiva, yo voy a darme cuenta que sí, porque es como si hubiese deslizado todo este pedazo de aquí, como si lo hubiese deslizado para acá y con eso había completado el triángulo. ¿Sí? Pero entonces hay que demostrarlo. Y ahí ahí es lo difícil. Bueno, lo difícil no, ahí es donde está pues el meollo, por así decirlo, el problema más interesante. Entonces vamos a demostrarlo de la siguiente forma. Yo vuelvo y copio por acá el triángulo. Vamos a borrar estas cosas de aquí. Voy a hacerlo más grande porque voy a copiar unas cosas allí.
Vamos a hacerlo más grandecito, esa figura. Porque voy a copiar unas cantidades. Entonces voy a hacerlo bien grande. Acá, muy bien. Entonces miren lo interesante de esto. Resulta que yo le voy a poner un nombre. Vamos a ponerle un nombre a esto acá, a este vértice. ¿Qué tal si le llamamos M? Pongámosle M. Vamos a mirar cuáles son los ángulos. ¿Cuáles son los ángulos internos del triángulo que tengo arriba y el triángulo que tengo abajo? Entonces, aquí le puedo llamar, llamémosle teta. A este le puedo llamar alfa. Y a este le puedo llamar beta. ¿Sí o no? Ahora, utilizando la teoría de los ángulos alternos internos y de los ángulos opuestos, mire que por ángulos opuestos, este que está aquí en el otro triángulo también se tiene que llamar beta. Es el mismo, tienen la misma medida. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, imaginémonos que yo voy a extender un poquito esta línea por acá. Voy a extenderla, como si hubiera una línea por ahí. Ahora, observen de que este teta que está aquí, el ángulo alterno interno del ángulo teta, pues va a ser el ángulo que está aquí. Obsérvenlo bien y verás. ¿Sí? Si no les quedó claro eso, devuelvan el video donde expliqué esa parte, pero efectivamente este ángulo que está acá es el mismo ángulo que está aquí. Entonces lo voy a poner allí. Entonces este ángulo se va a llamar teta, porque es el mismo, son congruentes. Ahora, observen que por la misma teoría que estábamos hablando, este ángulo que está aquí, o sea, ese alfa es ese mismo ángulo que está aquí. Es el mismo. ¿Sí logran verlo? Aquí está la recta. Aquí está la recta. Y este es un ángulo y este es el ángulo alterno interno. O sea que ese ángulo que está aquí, es alfa. ¿Sí? Y entonces, ¿qué estamos dándonos cuenta? Que si este triángulo yo le llamo triángulo 1 y este le llamo triángulo 2, pues me estoy dando cuenta que los tres ángulos son exactamente los mismos. Miren que es este triángulo que está acá, este triángulo que está aquí, yo lo podría como voltear, ¿no? Yo lo podría como si esta puntica que está acá la dibujo por aquí arriba, ¿sí? Entonces yo podría dibujar ese triángulo, voy a dibujarlo ahí un poquitico como algo así. Ese triángulo básicamente es esto, entonces miren. Entonces sería, si yo lo volteo me queda como algo así. Como algo así, algo así. ¿Sí? Y me voy a dar cuenta efectivamente que este ángulo que está aquí es este mismo que está aquí, que este que está aquí es este mismo que está aquí, y así sucesivamente. Y este que está aquí, pues va a ser este mismo que está aquí. ¿Sí lo ven? Y según lo que estuvimos diciendo, si un triángulo tiene sus ángulos que corresponden a cada uno, a cada posición, congruentes, es porque los dos triángulos son congruentes. O sea, aquí podemos concluir, conclusión, triángulo 1 tiene que ser congruente al triángulo 2. Tiene que ser congruente. No hay otra opción. Tiene que, pues, se está cumpliendo el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Y bueno, y acá entonces lo que nos restaría es simplemente hallar el área de ese triángulo, y el área de ese triángulo sería equivalente, sería igualito al área del trapecio. Entonces, si hallando el área del triángulo nos damos cuenta que es igualita que la que teníamos en el teorema, entonces hemos demostrado el teorema. Entonces vamos a hacerlo. Entonces voy a hacerlo aquí. Recuerden que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Ahora, en este caso, pues, ¿quién es la base? La base, si ustedes observan, la base es esta que está aquí, pero este pedacito que está aquí también. ¿Y quién es ese pedacito? ¿Qué no habíamos dicho? Pues que era B,
¿sí? Porque nosotros lo replicamos inicialmente. Recuerden que todo este pedazo que está aquí, este pedazo que está acá, es este mismo pedazo que está acá. Entonces la base de este triángulo es B mayúscula más B minúscula. Base por altura. ¿Y quién es la altura? Ojo que base por altura me toca entonces cerrarlo entre paréntesis para respetar para tener cuidado con la jerarquía de las operaciones. ¿Y la altura quién es? Miren que la altura del trapecio es exactamente la altura del triángulo. Es lo mismo. Miren, acá está. Entonces la altura es H. Entonces colocamos ahí H. Entonces por H y lo dividimos. Todo eso lo dividimos entre 2. Todo eso lo dividimos entre 2. Pero si ustedes recuerdan, aquí ya quedó demostrado, muchachos. Observen. Si nos devolvemos al teorema, miren, nos quedó B más B por H sobre 2. Si nosotros nos devolvemos al teorema, nos vamos a dar cuenta que aquí adentro quedó el 2 y no afuera como en la formulita que nosotros hicimos. Pero si nos devolvemos un poquito, nos damos cuenta de que ya sea que el 2 quede adentro o ya sea que el 2 quede afuera, es exactamente lo mismo. Les invito a que comprueben si eso es verdad, simplemente haciendo una cuenta, le dan valores a la base, le dan valores a la altura y se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Entonces, queda demostrado. Entonces decimos que era lo que se quería demostrar. ¿Listo? Queda demostrado el teorema, muchachos. Espero que me hayan entendido. Fueron 20 minutos. Espero que lo vean, lo aprovechen, ya que pues con el video pueden volver a mirar, bueno, etc. Estos ejercicios son un poquito extensos. ¿Por qué? ¿Por qué son extensos? Porque tenemos que recordar cosas. Si solo hubiese hecho la demostración me ha demorado 5 minutos, pero teníamos que haber recordado que eran ángulos opuestos por el vértice, que eran ángulos alternos internos, que era un criterio de congruencia ángulo, 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 pero bueno, ya terminamos y espero pues que lo aprovechen, que lo entiendan.